Good afternoon, Mr. Eikenhead. Could you please... Señor Eisenstadt, por favor, ¿podría usted... Buenas tardes. Perdón, ¿puede leer la declaración como testigo? ¿Podría por favor leer la declaración de testigo? Mi honor y mi conciencia que diré la verdad, toda la verdad y solo la verdad. Muchas gracias. Mr. Orta. Thank you, Mr. Chairman. Señor, tiene usted la palabra. Buenas tardes, ¿cómo está usted, señor Eikenhead? ¿Tiene usted ante usted la declaración que usted presentó en este caso? ¿Podría indicar usted que esa es su declaración ante este tribunal? Sí, se trata de mi declaración. Do you ratify its content? ¿Ratifica usted sus contenidos ante el tribunal? ¿Ratifica usted su contenido ante el tribunal de esta declaración? Sí, todo lo que está aquí es correcto. Hay una única salvedad que al escribir los datos de mi participación pública hice un error de typing, de escribir, y fui ministro de Finanzas de Guatemala y de Economía de 1991 a 1994, no 1990. Gracias por su corrección. ¿Podría brevemente describir para el tribunal su trayectoria en el servicio público en Guatemala? Bueno, mi carrera en el servicio público empieza en 1991, en enero de ese año, como ministro de Economía en mi país. Estuve 4 meses como ministro de Economía, pero el nuevo gobierno, en ese nuevo gobierno, el ministro de Finanzas renunció y el presidente me pidió que me trasladara al Ministerio de Finanzas, donde estuve por 3 años y 8 meses como ministro de Finanzas. En esa etapa mi gestión era coordinar el gabinete económico y ver todos los temas relacionados con la política macroeconómica, la negociación de la deuda interna y externa del país y el manejo de las finanzas públicas. Posteriormente, en 1994, me retiré y regresé a mis actividades privadas. Y en enero de 1996 el nuevo presidente me solicita que si estoy dispuesto a incorporarme en la negociación de los acuerdos de paz que Guatemala estaba negociando con el grupo armado insurgente en el país después de 36 años de conflicto armado interno, y me correspondió estar durante un año en el equipo negociador hasta que el 29 de diciembre de 1996 se firmó la paz en Guatemala. Regreso nuevamente a la actividad privada y en enero del año 2004 el presidente electo Oscar Berché me pide que me haga cargo de la coordinación del seguimiento de su plan de gobierno y me da un título de comisionado presidencial para que pudiera trabajar cerca de la presidencia de la República. Y estuve en ese cargo del 2004 a enero del 2008, y luego de eso pues de nuevo he retornado a las actividades privadas. En su calidad de comisionado presidencial en el gobierno del presidente Oscar Berger, ¿tuvo usted acceso al presidente en forma semanal? Bueno, sí, definitivamente la idea era ayudarlo en la coordinación de los temas económicos y sociales del plan de gobierno. Yo me reunía con el presidente por lo menos 3, 4 veces por semana como mínimo. En algunas ocasiones almorzábamos juntos y participaba en el gabinete general
del Gobierno de la República y en el gabinete económico que coordinaba el vicepresidente, de acuerdo a las leyes guatemaltecas, el señor Eduardo Stein. En algún momento el presidente le solicitó que participase en las diferencias que existían entre FEGUAS y Ferrovía en cuanto al proyecto ferroviario en Guatemala. Sí, en el mes de marzo del año 2006, el presidente me pide que ayude a integrar una comisión de alto nivel para negociar con Ferrovías los diferentes temas relacionados al funcionamiento del sistema ferroviario en Guatemala. Debido a una serie de actividades en las que estaba envuelto, le propongo que el que participe activamente en las negociaciones fuera Mario Marroquín, quien era comisionado adjunto al seguimiento del plan de gobierno, y es él quien participa activamente en la reunión, pero me mantengo enterado del avance de las reuniones en el periodo en que estuvieron trabajando entre marzo y mayo del 2006, y posteriormente seguí involucrado, incluso teniendo una versión más activa hacia finales de ese año. Vamos a hablar de eso dentro de un momento. Según su entendimiento, ¿cuál fue el objetivo de la constitución de esta comisión de alto nivel que acaba de escribir? Bueno, existían diferencias que habían venido creciendo entre FEGUA y Ferrovías, y había todo eso derivado en que en el 2006 existía un proceso de arbitraje interno en el que se planteaba el Estado de Guatemala, FEGUA no había cumplido con algunos pagos al fideicomiso y se estaba platicando ese tema. Había también de parte de Ferrovías una molestia por algunas invasiones que se habían señalado que existían de pobladores en áreas relacionadas a la línea del tren y que se necesitaba una actividad más fuerte del Estado para evitar esos casos. Se tenía como parte de la agenda de competitividad la importancia de que el sistema ferroviario en el país pudiera funcionar en toda su capacidad, tanto conectando la ciudad hacia el Atlántico como hacia el Pacífico, y había necesidad de parte del gobierno de la República de buscar que se avanzara en el plan de rehabilitación, y también habían algunos defectos legales en un contrato suscrito en el 2003 sobre el usufructo de la maquinaria y los activos fijos propiedad de FEGUA. Según usted entiende, el objetivo de la comisión de alto nivel era ayudar a resolver esas diferencias de las que acaba de declarar. Bueno, la instrucción precisa del presidente de la República fue: a mí me interesa, dentro del programa de competitividad, dentro del proceso de desarrollo económico del país, poder contar con un sistema ferroviario que funcione, que nos mejore la logística como país, que pueda hacer que el manejo de las exportaciones e importaciones que puedan darse por vía ferroviaria tenga costos más competitivos, y esa es mi gran prioridad dentro de los 8 puntos que tenía en infraestructura productiva el plan de gobierno del presidente Berger. Entonces, ese era su gran objetivo, y los objetivos intermedios era encontrar una solución a diferentes percepciones, diferencias que existían entre FEGUA y el ministerio al cual respondía FEGUA, que es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y la compañía Ferrovías. Buscando siempre, el presidente nos dijo que se hiciera una negociación de buena fe, en el que se buscara que fuera un resultado positivo para todas las partes, pero por sobre todo que tuviéramos un sistema eficiente ferroviario en Guatemala. A fines de ese año, en agosto de ese año,
el presidente firmó un acuerdo gubernativo en donde declaraba la lesividad del contrato. Ese acuerdo gubernativo fue publicado en última instancia en la Gaceta Oficial por el personal del presidente. A su leal saber entender por qué es que el presidente tomó esa decisión. Lo que recuerdo de esa época es que al presidente, su equipo, primero el interventor de FEGUA se comunica con el secretario general de la presidencia y le explica que en su entender ese contrato firmado en el 2003 no cumplía con todos los requisitos de las leyes guatemaltecas y debería de ser debería de subsanar los errores que tenía, porque de cómo estaba funcionando generaba una lesividad para el Estado de Guatemala. Y entonces él solicita y se empiezan a hacer esos estudios legales y el presidente trató y siempre dijo que él prefería buscar una solución negociada a cualquier diferendo, incluyendo ese, pero había una fecha límite en la que él tenía que declarar esa lesividad, so pena de si no asumir personalmente las responsabilidades de cualquier problema legal que tuviera ese contrato. Y entonces, ante esa circunstancia, en el mes de agosto del 2006, entiendo yo, se publica el acuerdo gubernativo que declara lesivo ese contrato. A su leal saber y entender, ¿hubo algún momento antes, durante ese año, cuando el presidente tomó la decisión de suspender o detener el proceso de lesividad del contrato por un periodo determinado? Sí, y me recuerdo tanto por información que me dio el señor Mario Marroquín, igual que por comunicaciones con el comisionado Fernández, que en el mes de mayo del 2006, durante el proceso de negociaciones, hubo una reunión en la que se manifestó que estaba circulando a nivel de los ministros el acuerdo de lesividad y que eso parecía una mala fe de parte del gobierno dentro del proceso de negociaciones que se estaba llevando a cabo. Ante esa solicitud, el comisionado Fernández habló con el presidente Berché y le solicitó que era importante para que se continuaran las negociaciones en un buen término que se suspendiera la aprobación de esa lesividad. Y el presidente Berché estuvo dispuesto a suspenderla, dando siempre la directriz de que se seguían las negociaciones, pero que había una fecha límite ante la cual, si no hubiesen acuerdos que subsanaran ese contrato, él tendría que firmar la lesividad por no ser corresponsable en esos problemas para el Estado de Guatemala. Tras la publicación del acuerdo gubernativo, o mejor dicho, la declaración de lesividad, ¿podrían describirle al tribunal qué tipo de participación tuvo usted en tratar de llegar a una transacción en cuanto a los problemas que habían existido entre Ferrovías y FEGUA? Sí, luego de agosto del 2006, el presidente nos vuelve a pedir que sigamos tratando de avanzar y de negociar para tratar de encontrar una solución aceptable para todas las partes que resolvieran no solo uno de los aspectos, sino todos los aspectos relacionados al desarrollo del sistema ferroviario en el país. Como parte de ese proceso, tuve algunas conversaciones con los socios locales de Ferrovías en Guatemala y ellos me comunicaron, les insistimos nuestra voluntad de encontrar acuerdos. I'm going to object to this testimony. It's not in his witness statement. Objeción, esto no está en su declaración testimonial. Estas discusiones no están en su declaración testimonial. Su declaración testimonial
hace referencia al hecho de que el presidente le solicitó que participara antes y después de la resolución de lesividad para tratar estos temas. This goes direct Y esto se relaciona directamente con sus alegatos sobre lo que ellos dicen que ocurrió después del lesivo. So, the witness should answer the El testigo tiene que responder a la pregunta. Si bien ya se ha acabado el tiempo para el primer interrogatorio. El presidente nos pide que sigamos, tenemos unas reuniones y los socios locales contratan a un banco de inversión en Centroamérica denominado Mesoamérica. Mesoamérica es un líder en banca de inversión en Centroamérica y ellos hacen un estudio sobre el sistema ferroviario en el país y hay una reunión donde lo presentan dando sus serias dudas de la viabilidad del sistema sin una inversión fuerte. Luego, concluida esa reunión en la que yo estuve al inicio, pero no participé en toda la reunión, el presidente me dice que le dé un seguimiento con ellos. Hablo con los socios locales y me dicen que si puedo directamente reunirme con la gente de Mesoamérica. Tuvimos con el comisionado Fernández varias reuniones con Mesoamérica y los días alrededor del 16 o 17 de noviembre del 2006, ellos llegaron a hacer una presentación a nuestras oficinas, discutimos con ellos y establecimos lo que podía ser las bases de un acuerdo para trabajar y presentar al presidente de la República el día 20 de noviembre. Ellos hicieron las consultas de Mesoamérica con los socios locales, a los socios locales les pareció, ellos hicieron sus consultas con los socios internacionales y el sábado nos llamaron a cancelar la reunión. Mr. President, this is way beyond. Señor presidente, esto escapa mucho a su declaración de testigo, no tiene nada que ver con su declaración. Estoy de acuerdo, sigamos adelante. Por favor, siga usted con el contrainterrogatorio. Buenas tardes, señor Aikenhead. Tenemos algunos documentos en esta carpeta que se le está entregando y le vamos a hacer algunas preguntas al respecto. Según usted respondió en su primer interrogatorio en respuesta a las preguntas del señor Horta, usted declaró que en promedio usted se reunía con el presidente Berger unas 3 a 4 veces por semana. ¿Es esto correcto? Y es justo decir que usted era uno de los asesores más cercanos del presidente Berger durante su periodo en el gobierno. Yo no puedo calificar el término de cercanía, pero sí era un asesor importante del presidente. Justo, muy bien. De acuerdo con su declaración escrita y la de hoy, usted insiste en que el gobierno estaba negociando en buena fe con Ferrovías tanto antes como después de la declaración de lesivo. ¿Es esto correcto? Es correcto. But you also don't dispute Pero tampoco disputa, o de hecho no disputa, y de acuerdo con su párrafo 11 de la declaración, que el gobierno solamente quería detener el proceso de lesividad en contra de los contratos de equipos y ferrovías y el gobierno hubiesen llegado a un acuerdo en el cual se disponía no solo el saneamiento de los defectos jurídicos en los contratos del ferrocarril, pero también asegurarse la rehabilitación y el funcionamiento del ferrocarril en la costa sur. ¿Es esto correcto? Lo que puedo reafirmar es que el objetivo principal del presidente de la República era que el sistema ferroviario en Guatemala funcionara adecuadamente y como parte de esa solución se debían de resolver los problemas específicos, incluyendo el tema del uso de los equipos y los activos fijos propiedad de FEGUA en usufructo para ferrovías. Simplemente quiero dejar esto en claro. Fijémonos en el
párrafo 11 de su declaración, ¿lo tiene allí? Y simplemente quiero dejarlo en claro. La declaración que usted suministró al tribunal estuvo escrito en inglés, ¿verdad? Sí. Usted no presentó una versión en español, ¿correcto? And you wrote your own statement? ¿Y usted escribió su propia declaración? Sí, pero conté siempre con personas que me apoyaron en los temas de redacción y de estilo. Puedo comunicarme en español o en inglés. Lo estoy haciendo en español porque es el idioma oficial del país que represento. Bien, gracias. Simplemente quiero que esto quede claro. En el párrafo 11 me estoy fijando aquí en la tercera oración de ese párrafo y se la voy a leer. Y aquí cito, si las partes hubiesen llegado a un acuerdo en el cual se hubiese dispuesto el saneamiento de los defectos legales de los contratos de equipos y para un plan en el cual se garantice la rehabilitación y el funcionamiento del ferrocarril, el resultado ideal y deseado del gobierno, el proceso de lesividad hubiese sido interrumpido. ¿Lo leí correctamente? Sí. Okay, and that, Y esta es una afirmación fidedigna, es decir, las partes tenían que llegar a un acuerdo con el gobierno en el cual no solamente se saneaban los defectos legales en el contrato, sino que también se tenía que acordar en un plan para la rehabilitación y el funcionamiento del ferrocarril para que el gobierno no declarase lesivos los contratos de equipos, ¿correcto? Era la intención general del gobierno. Y de hecho, en la siguiente oración de su declaración dice, dado que esto no ocurrió, es decir, las partes no llegaron a un acuerdo sobre estos puntos, el presidente declaró lesivo el contrato de equipos. ¿Es esto correcto? Es correcto que él lo hizo por esa razón y para evitar incurrir en responsabilidades personales. Ya vamos a volver al tema de la responsabilidad personal. Una vez más, para dejar en claro su testimonio, es verdad, ¿no es cierto que el gobierno no estaba dispuesto a interrumpir el proceso de lesividad si el gobierno y Ferrovías solamente podían llegar a un acuerdo que sanease las diferencias en el contrato, ¿correcto? Y usted entiende que los supuestos defectos eran dos cosas. En primer lugar, la falta de una licitación pública en ese contrato y la falta de aprobación del presidente en ese contrato, ¿correcto? Uno de los puntos principales que el presidente miraba en ese tema era que ese contrato había salido sin ser presentado y aprobado en Consejo de Ministros, como ese tipo de contratos requiere. Ese era el tema uno más importante, y el segundo era el tema de la licitación, que había habido una en el año 97, 90, que se firma con los contratos 99, pero que en el 2003 simplemente se había seguido sobre la base del 97. Bien, entonces estos son los dos defectos, la falta de aprobación presidencial y la falta de una licitación pública para esos contratos, ¿correcto? Hasta mi conocimiento es correcto, pero el encargado de asesorar legalmente al presidente es el secretario general, no su asesor en materia económica y social. Y es verdad, no es así que en ningún momento el gobierno, según lo que usted sabe, ofreció de manera aislada algo a Ferrovías antes o después de la declaración de lesividad para poner punto final al proceso de lesividad, saneando estos dos supuestos defectos en el contrato, ¿verdad? No me consta el tema, y como mencioné, yo no participé activamente en la mesa de negociación de alto nivel, fue el señor Mario Marroquín,
pero no tengo conocimiento de que hayan llegado a discutir términos específicos, sino acuerdos generales en esas negociaciones. Pero una vez más, mi pregunta simplemente fue según lo que usted sabe, según su conocimiento, nadie del gobierno alguna vez realizó una oferta separada a Ferrovías a fin de interrumpir el proceso de lesividad en contra de los contratos de equipo, del contrato de equipos, saneando los dos defectos del contrato, la falta de una licitación pública y la falta de la aprobación presidencial, ¿correcto? Desde mi conocimiento, no tengo ni conocimiento de que lo haya hecho o no lo haya hecho. And certainly, Y por cierto, usted, como uno de los asesores más cercanos o importantes, como usted dijo, del presidente Berger, usted nunca le recomendó que pusiese el contrato de equipos nuevamente a través de un proceso de licitación nuevo, ¿correcto? En esos momentos no le sugerí lo que usted refiere. okay, Y usted nunca le recomendó al presidente Berger que aprobase el contrato de equipos. Él y su equipo de gabinetes lo hicieron, ¿verdad? Voy a objetar porque este testigo ya lo declaró. Esto es algo que tenía que hacer el secretario general y no está en el área de su competencia, y él le está haciendo preguntas sobre cosas en relación a las cuales él no habría asesorado al presidente. Esto está dentro del alcance de su testimonio. Él está hablando sobre todas las razones por las cuales el presidente declaró lesivo y cómo él estaba asesorando sobre esto. Se habló del saneamiento de los defectos, etcétera. Esto está claramente dentro de su alcance. Ahora bien, si él quiere o no responder esta pregunta es otra cosa. Él, si quiere, puede responderla sin ningún problema. Es una pregunta perfectamente justa. El testigo debe responder esta pregunta. ¿Y me la puede repetir? Sí. Mi pregunta es, ¿usted nunca recomendó o instó al presidente Berger a aprobar, él y su equipo, gabinete de ministros, a aprobar el contrato de equipos, verdad? ¿Cuál contrato de equipos? Ferrovias, El de Ferrovías, el que fue declarado lesivo. ¿Usted se refiere posterior a que fue declarado lesivo? No, estoy hablando sobre los contratos de equipos de Ferrovías que fueron declarados lesivos por el presidente porque, entre otras razones, el contrato no contaba con la aprobación presidencial. ¿Entiende a qué contratos me estoy haciendo referencia? Sí, pero esos contratos cuando se firmaron debieron de haber sido aprobados por Consejo de Ministros en el año 2003. okay, and Sí, está bien, pero mi pregunta fue, una vez que usted se enteró de la falta de aprobación presidencial, es decir, uno de los defectos de los contratos de equipos como base para lesivo, usted no instó o invitó al presidente a que aprobara esos contratos, ¿verdad? No, ¿No es un hecho que la razón por la cual el presidente Berger declaró lesivo no fue por un defecto legal en los contratos en el contrato de equipos, sino porque Ferrovías no había invertido una cantidad de dinero suficiente para rehabilitar el ferrocarril en la costa sur? no, esa es una especulación de su parte. El presidente lo que insistía era que mejoráramos el funcionamiento del sistema y que negociáramos para ir solventando los problemas anteriores y ver cómo podíamos avanzar en el tema de la rehabilitación en las fases 2, 3, 4 y 5 que señalaba el contrato. Y en ese sentido nunca conocí una propuesta de Ferrovías sobre cómo iba a hacer esa fase 2, 3, 4 y 5. Entonces,
¿No sabía usted que hubo informes en ese momento después de la declaración de lesivo de manera pública que se indicaba que la razón por la cual el presidente declaró lesivo es porque Ferrovías no había invertido 50 millones en el corredor sur? Nunca el presidente me señaló ese punto en ninguna de las reuniones que estuve con él, ni en ninguna reunión de gabinete se mencionó ese tema. Okay, well, Mi pregunta es si usted sabe de informes en la prensa guatemalteca sobre estas declaraciones, las declaraciones del presidente Berger. No tengo ahorita una memoria de eso y le digo, con toda la cantidad de declaraciones que hace un presidente en los 4 años, sería imposible que a estas alturas pueda saber qué o no declaró el presidente en algún momento. Pero definitivamente a mí ni a el comisionado Fernández, hasta donde yo tengo entendido, nos mencionó jamás ese dato que usted menciona del presidente de la República. Bien, mi pregunta no fue sobre lo que podría haber o no recibido del señor Fernández o del presidente Berger, sino si usted sabía de informes públicos en la prensa sobre el presidente Berger que decía que la razón por la cual estaba declarando lesivo era porque Ferrovías no había invertido 50 millones de dólares para rehabilitar la costa sur. Objeto, dado que esa pregunta ya se respondió. No creo que la haya respondido. La respuesta está aquí en el acta. Si quiere se la leo. Sí, por supuesto. La respuesta es no lo recuerdo, pero sería imposible para recordar lo que dijo el presidente en un momento a la luz de todas las declaraciones durante su gobierno. Pero el comisionado Fernández, según sé, nunca le mencionó esa información que usted mencionó sobre el presidente de la República. No estoy seguro de que sea totalmente preciso, pues yo estaba escuchando en español, pero él respondió. Si quiere volver a hacerle la pregunta, lo puede hacer, porque yo no creo que esta fue la transcripción exacta de lo que él dijo. Bueno, si no está conforme, se debe repetir por 4ª vez. Una vez más, mi pregunta no hace referencia a una declaración que usted podría haber escuchado o no del presidente mismo, o del comisionado Fernández o de alguna otra persona. Mi pregunta es si usted sabía de informes públicos, ya sea en la televisión, la radio, los periódicos, en los cuales se decía que el presidente había afirmado que la razón por la cual había declarado lesivo era porque Ferrovías no había invertido 50 millones de dólares para rehabilitar la costa sur. No tengo ningún recuerdo de esa noticia que usted menciona. Si esos informes existiesen, ¿estaría sorprendido? Si fueran informes internos de gobierno, documentos oficiales de gobierno, sí estaría sumamente sorprendido. Si es una nota periodística de algún periodista, en la prensa en Guatemala se dicen muchas cosas, no estaría tan sorprendido. Pero si hubiera un documento público, sí estaría sumamente sorprendido porque nunca lo conocí. Bueno, miremos ahora la pieza probatoria C-131, separador 4 de la carpeta. ¿Lo tiene allí? Sí. Este es un artículo del Diario de Centroamérica con fecha 5 de septiembre de 2006. Le acabo de preguntar si usted puede confirmar que este es un artículo del 5 de septiembre de 2006 del Diario de Centroamérica. Lo estoy leyendo aquí, pero ¿cómo quiere que lo confirme yo? Well, I don't.
No sé si usted se está fijando en la traducción al inglés, pero detrás de la portada celeste tiene el original en español. ¿Lo ve? Okay, and just Y el diario de Centroamérica es el diario oficial de Guatemala, ¿es esto correcto? Es el diario que es propiedad del Estado de Guatemala, sí, del gobierno de Guatemala. okay, so it's a government pub. Entonces es un periódico publicado por el gobierno, ¿correcto? Es un diario publicado por los periodistas que trabajan en el diario Centroamérica, pero que es propiedad del gobierno de la República. Son dos cosas diferentes. Okay, it's a government owned. Entonces es un diario propiedad del gobierno. Y usted considera que esta es una fuente confiable de información, ¿verdad? It is Específicamente el punto que hace referencia es correcto, pero es una fuente de periodística fidedigna. Are you saying you don't consider ¿Usted me está diciendo que no lo considera un periódico confiable? Esa fue mi pregunta. Entendiendo. Lo que mencioné es que aun cuando sea un medio confiable, no necesariamente puedo yo garantizar que toda la información que publique es correcta. Lo único que puedo garantizar, decir, es que sí lo considero una fuente informativa confiable. Okay, thank you. And Gracias. De hecho, el gobierno publicó la declaración de lesividad contra los contratos de ferrovías en este periódico, ¿correcto? Es una segunda función del periódico. El periódico tiene dos funciones. Una es la informativa, de informar sobre noticias en Guatemala, y la segunda es el vehículo por el cual deben publicarse cualquier acuerdo o decreto que el gobierno de la República ponga. Pero son dos partes de un mismo medio. La parte oficial es la declaración de los acuerdos gubernamentales, la parte periodística son las noticias que trata ese medio. Si nos fijamos en el artículo que está citado en C-141, ¿lo tiene? Me estoy fijando en el tercer párrafo y aquí dice: Berger explicó que la declaratoria de lesividad se produjo como consecuencia de no haberse concretado la inversión de 50 millones que estipula el contrato. Sin embargo, dijo, Ferrovías tiene 90 días para dialogar con las autoridades respectivas. as to whether there were ¿Lo ayuda esto a recordar sobre si en el momento hubo artículos periodísticos brevemente después de la declaración de lesividad en las cuales el presidente Berger había declarado lesivo porque no se había realizado la inversión de 50 millones de dólares? No me ayuda a recordar nada, pero sí me ayuda a ver una publicación de prensa que está haciendo esa mención. Eso es lo que puedo decir ahorita. Yo no recuerdo haber leído ese artículo de prensa. Fijémonos en C-133. Que se encuentra en el separador 5 de la carpeta. Y al igual que en el otro separador, el original está atrás y la traducción es la primera página, si lo quiere ver. C-133, entonces, supuestamente es un artículo del 8 de septiembre de 2006 del
periódico La Hora. ¿Es esto correcto? Como publica La Hora. Voy a pedir que el testigo se fije en la versión en español, dado que la traducción escrita parece no ser precisa. Sí, por favor, fíjese en la versión en español. Una vez más, me gustaría indicar en este artículo, se dice una vez más, el presidente dice... En la primera oración, el presidente Oscar Berger estima que Ferrovías no cuenta con los 50 millones de dólares que necesita para efectuar los trabajos en la red ferroviaria del país. Creo que no tienen la capacidad económica para hacer lo que tienen que hacer, expresó el mandatario. Esto fue después de reunirse con personeros de la empresa para discutir el tema. El mandatario expresó esta preocupación porque la empresa no cuenta con los recursos económicos. No queremos afectar a nadie. Si vienen y dicen que van a invertir los 50 millones y empiezo a ver los trabajos de la trocha ancha, los apoyamos. Entonces, una vez más, usted no sabía en ese momento que no conocía este artículo periodístico que informaba y otros artículos que informaban sobre la razón que había dado el presidente para declarar lesivo, y es que no se había invertido los 50 millones de dólares. Esa es una caracterización errónea de este artículo y objeto totalmente no está diciendo lo que dice el letrado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted no supo de este artículo el 8 de septiembre de 2006? No lo recuerdo. Creo que la parte que veo en el artículo lo que sí habla muy congruente con lo que el presidente siempre dijo, es que quería que el sistema ferroviario pudiera funcionar en una forma completa, que se habían hecho avances ya en la línea que iba hacia el Atlántico, que se quería avanzar hacia el Pacífico, que era un tema importante. También puedo recordar, dentro de lo que leo el artículo y veo acá, es que en algunas manifestaciones en Ferrovía habían manifestado que no era rentable el proceso ferroviario que habían estado llevando adelante, y luego el estudio de Mesoamérica concluye que no eran 50 sino 300 millones de dólares los que se necesitaban invertir, y eso fue la conclusión de ese estudio de noviembre, así que ojalá que 50 millones de dólares hubieran sido suficientes. Si el presidente exigía que Ferrovías invirtiese 50 millones de dólares para la costa sur a fin de que el gobierno retirase la declaración de lesividad, ¿consideraría usted que esto era negociar en buena fe por parte del gobierno? Una vez más, no hay prueba de que el presidente alguna vez haya realizado esta declaración a Ferrovías ni a ninguna otra persona. Yo estoy haciendo una pregunta hipotética sobre la base de diferentes informes periodísticos que se encuentran en el expediente. Él no es un experto, no es un perito, pero él dijo claramente que el gobierno estaba negociando en buena fe. Bueno, esto no es una pregunta pertinente, es una pregunta para un perito. Bueno, yo creo que necesitamos un perito en buena fe. The witness should answer the question. El testigo debe contestar la pregunta. Lo único que puedo decir es que el presidente, en todo lo que trabajé los 4 años, siempre tuvo buena fe en esta y en otras negociaciones, siempre nos manifestó eso. Me parece extraño que el tema sea más importante, un comentario en la prensa, que cualquier discusión que él haya tenido. No sé si esta afirmación en algún momento la hizo algún miembro de Ferrovías o la hizo en algún otro ámbito, porque en gabinete económico, gabinete general, jamás tuve yo conocimiento de esta solicitud de tener que invertir 50 millones de dólares. Okay. Muy bien, esa no fue mi pregunta. Mi pregunta fue si el presidente dijo o exigió
que para que el gobierno retirase la declaración de lesividad contra los contratos de equipos ferroviarios tendría que colocar $50 millones para reconstruir la vía férrea de la costa sur. ¿Usted consideraría que eso significaría negociar en buena fe de parte del gobierno? Con el tribunal, yo no tengo por qué interpretar hipotéticamente lo que dice una declaración de prensa del presidente. Yo puedo hacer referencia a las órdenes que recibí de él y a las discusiones que tuvimos. Y a mí siempre me manifestó buena fe. No puedo hipotéticamente decidir si esto significa algo diferente a buena fe. Lo siento, pero tendría que preguntárselo a alguien que lo haya oído de primera mano. Okay, so you can't answer my questions. De manera que no me puede contestar la pregunta, ¿eso es lo que me está diciendo? Yo no puedo entrar a tratar de interpretar lo que usted quiere que interprete. Usted puede interpretar lo que quiera y yo no lo puedo hacer. Respuesta, no puedo contestarle su pregunta en los términos que usted desea. Okay, let's look at Muy bien, vamos a pasar al C-132. Es una grabación de audio de una emisión radial, de manera que lo va a ver en pantalla y lo va a ver y escuchar. Para que conste en actas, antes de pasarlo, puede decir la fecha. Sí, va a aparecer en pantalla. do we have a date on this? What's the date on it? The date of the broadcast. La fecha de la emisión es 8 de septiembre del 2006. I'm sorry, before a question is asked, I'm going to... Disculpe, antes de formular la pregunta, tengo varias objeciones. Primero, yo no pude escuchar ni una palabra, de manera que me es difícil formular otras objeciones sobre la base de lo que se acaba de hacer. Número dos, no ha habido ninguna autenticación de este audio que se acaba de pasar. ¿Quién estaba hablando en la grabación? ¿Quién está haciendo el informe? ¿De qué manera se realizó? Tengo una objeción completa a cualquier línea de preguntas en relación con este audio. Antes de decidir, ¿puedo hacerle una pregunta para ver si él podía entenderlo? Yo no podía entenderlo y yo hablo español como primer idioma. Quizás ayudaría saber el origen y la fuente y quizás tener una transcripción. No sé si tienen una transcripción. Hay una transcripción en el anexo C-132
que está en pantalla es una emisión del Independiente 8 de septiembre de 2006. Y según usted, señor Stern, ¿es el presidente el que está hablando? Sí, es lo que dice la emisión que es. Sí puedo señalar que la transcripción, que no tenemos ninguna capacidad de verificar si es una representación cierta de lo que dice el audio, dice en los primeros renglones, 4 o 5 renglones, que hay varias partes no inteligibles que aparentemente se dijeron que no fueron grabadas, de manera que me opongo a toda la línea de preguntas sobre la base de este documento, este audio, esta transcripción del audio. Yo sí puedo señalar que han tenido esta emisión y esta transcripción desde hace mucho tiempo. Sí, pero es la primera vez que usted lo está utilizando como una prueba en el procedimiento. Creo que se ha utilizado como prueba desde que lo tienen. Yo quiero decir en este procedimiento, es decir, en el transcurso de la audiencia. Bueno, hay muchas cosas que se han utilizado en esta audiencia, es decir, usted los ha tenido desde hace mucho tiempo. Hay algunas cosas que hemos agregado al procedimiento en el último momento la semana pasada, pero el resto, las dos partes tienen hace mucho tiempo. Podría entender que hay algunas objeciones en cuanto a si se puede entender lo que se dice, por supuesto, pero no creo a estas alturas que se puede objetar a esta prueba en su totalidad. Yo solamente quería decir que yo no estoy diciendo que hubo una presentación extemporánea de esta prueba. Mi objeción no se fundamenta en eso, sino que se fundamenta en el hecho de que es ininteligible. Y aun si fuéramos a aceptar que la transcripción del audio es una transcripción correcta, bueno, ahora ha sido bloqueado. Por su misma naturaleza, dice que al menos hay 17 segundos de grabación inteligible y después otros 19 segundos, después 42 segundos, después 44 segundos. Tampoco tenemos ninguna forma de verificar que eso sí fue el presente el que hablaba. I think we would like to move on. I mean, Queremos seguir adelante, lo tomamos por lo que es, para entender lo que es entendible, y la objeción se ha planteado. Figura en actas hace mucho tiempo, pero en vista de las limitaciones propias, y ha explorado el mismo tema con informes de prensa, etcétera, y en interés del tiempo, creo que sería útil seguir adelante. Si le puedo hacer una sola pregunta, hay una pregunta que le quiero hacer. Señor Aikenhead, ¿usted reconoce si esa era la voz del presidente Berger o no pudo reconocerlo? Microphone. El uso de algunas, de la R, pudiera parecer que es él o alguien que está hablando con el mismo tono de voz que él usa. Okay, thank you. Gracias. Ahora, le quiero hacer algunas preguntas sobre la Comisión Ferroviaria de Alto Nivel que le nombraron a presidir con el comisionado Fernández. ¿Recuerda su propio testimonio sobre este particular? Sí, aquí está en el testimonio. Nos pidieron integrar, no decía necesariamente presidir. Okay, and just to follow up on your Y para dar seguimiento a sus respuestas, ni usted ni el comisionado Fernández asistió a ninguna reunión de la Comisión de Alto Nivel, ¿correcto? El comisionado Fernández sí participó y participó por lo menos
en un par de las sesiones. La primera sesión estoy seguro que él participó y dio las palabras iniciales. Y tanto en ese momento como él me mencionó, como los otros, siempre manifestó la importancia de encontrar no solo una solución a un problema específico, sino la solución a todos los problemas, digamos, aunque fueran paso por paso, pero atacar toda la agenda de discusión que había con ferrovías y con el sistema ferroviario en Guatemala. Okay, but Muy bien, pero usted no asistió a ninguna de las reuniones, ¿correcto? Yo no asistí y es lo correcto, pero tiene que entender solo para ver, cuando es imposible que habiendo todos esos temas, digamos, uno pueda estar presente en todas las reuniones. Un comisionado presidencial adjunto es básicamente el número 2 en función de lo que yo estaba realizando y él estaba presente. O sea, estando presente él tenía amplios poderes para negociar, para ver. Las únicas 2 limitaciones que él tenía es que no podría haber hecho ningún acuerdo en esas reuniones que implicara recursos fiscales sin previamente haberlo dado al gabinete económico, o que implicara disposiciones legales sin haber sido autorizado por el secretario general de la República. Pero él tenía obviamente toda mi delegación de autoridad para participar activamente en esas reuniones. okay, and so since you De manera que ya que usted no asistió a ninguna reunión de la Comisión de Alto Nivel, el único conocimiento que usted tiene de lo tratado, planteado, propuesto en estas reuniones se fundamenta en lo que otros le han dicho a usted o de estas cosas, ¿verdad? Al acuerdo de lesividad, sí. Sí participé, como hice ver al tribunal hace unos momentos, en la etapa posterior a la firma de lesividad, cuando se estudió el estudio en el caso de Mesoamérica. excuse me, are you now saying that you did attend? Perdona, ahora está diciendo que usted sí asistió a algunas de las reuniones de la Comisión de Alto Nivel antes de la declaración de lesividad. Tal vez la traducción fue equivocada. Lo que dije, y lo voy a decir despacio, fue que no participé en las reuniones directas de la Comisión de Alto Nivel antes de la declaración de lesividad, que posterior a la declaración, el presidente me pidió que siguiera interesado en el tema, y sí me reuní con los socios locales y los representantes de Mesoamérica después de la declaración de lesividad, no antes. Okay, sir, Usted, durante todo este tiempo, antes y después, nunca se reunió con nadie de ferrovías, ¿correcto? En el marco de las reuniones de la Comisión de Alto Nivel, definitivamente en algunas de sus visitas que han hecho a Casa Presidencial, puedo haber estado presente. En alguna reunión en algún lugar puedo haber estado presente, pero en esas reuniones de la Comisión de Alto Nivel yo no participé en ninguna de las reuniones, como consta en las ayudas memorias de esas reuniones. now at the time, Ahora, cuando el presidente Berger le nombró a usted y al señor Fernández para supervisar la Comisión de Alto Nivel en marzo del 2006, ¿es cierto, verdad, que el presidente Berger ya había recibido la solicitud de Gramajo, el interventor de FEGUA, de declarar los contratos de equipo lesivos, ¿correcto? Que en enero del 2006 él recibió una solicitud del señor Gramajo. okay. And so at Entonces, cuando el presidente formó la Comisión de Alto Nivel, él tenía conocimiento de que había una solicitud del interventor de FEGUA para declarar la lesividad de los contratos de equipo, ¿correcto? El presidente, ante esa solicitud, lo que pidió a su secretario general, y me lo comentó, fue que se hicieran los estudios legales para ver si era correcta o no la solicitud que el señor Gramajo había hecho.
en esa materia y a partir de enero, tengo entendido, se hicieron esos estudios, incluyendo una can firma. I stop you because I have a Sí, le puedo parar porque tengo poco tiempo. Simplemente quiero que responda a mi pregunta. Mi pregunta fue, en el momento en que el presidente Berger formó la Comisión de Alto Nivel en marzo del 2006, él ya había recibido la solicitud del interventor de FEGUA de declarar los contratos de equipo lesivo, ¿correcto? Hacer una observación. Yo estoy tratando de responder concretamente. Me parece que debiera dejarme terminar mis oraciones, pero dado que él me está preguntando algo concreto, le voy a contestar concretamente. Es correcto, como consta, que el señor Gramajo había solicitado al presidente que declarara lesivo ese contrato en el mes de enero. Eso es correcto y consta en el documento. thank you. Gracias. Y además, es cierto que cuando le pidieron supervisar la Comisión de Alto Nivel en marzo del 2006, el presidente no le informó a usted ni al comisionado Fernández acerca de esta solicitud de parte del doctor Gramajo, ¿verdad? Dos temas son diferentes. Un tema es la solicitud al presidente. Otro tema es el momento de decisión sobre proceder con la lesividad. Lo que el comisionado Fernández y, en mi caso, yo, y lo pongo acá, y en las instrucciones que le da Mario Marroquín, el presidente no nos informó que hubiese una decisión de declarar lesivo el contrato cuando iniciamos las conversaciones. Eso es lo que aconteció. No nos dijo porque no había una decisión de declarar lesivo el contrato. Lo que existía era una solicitud del interventor de FEGUA. Son dos cosas diferentes. Y no es cierto que usted no aprendió de la decisión del presidente de declarar los contratos de equipos lesivos hasta mayo del 2006. Es correcto. Don't you think ¿No cree usted que habría sido importante para las personas que estaban participando en la comisión de vías férreas de alto nivel saber que había una solicitud pendiente para declarar uno de los contratos de ferrovías lesivos como parte de las conversaciones? Creo que, con todo el perdón, usted está tratando de unir dos cosas diferentes. Ellos estaban en una mesa de buena fe buscando negociaciones y en ese momento, en esa mesa, ellos se enteraron de que había un proceso de búsqueda de acuerdo con los ministros para declarar lesivo. Ellos se lo informan al comisionado Fernández, quien hace la consulta con el presidente y el presidente le confirma que el proceso estaba, pero que si seguían las negociaciones, él estaba en la mejor disposición de suspender el proceso para que siguieran las negociaciones. Y fue lo que aconteció. Se suspendió hasta el mes de agosto para que continuaran las negociaciones. Eso es lo que ocurrió y lo dice mi declaración. okay, but isn't it a fact Muy bien, pero no es cierto que después de la suspensión de las reuniones de la Comisión de Alto Nivel el 11 de mayo del 2006, la siguiente sesión negociadora entre las partes, el gobierno y Ferrovías, fue el 24 de agosto del 2006, un día antes de la publicación de la declaración de lesividad? Significa que desde mayo no hubiesen intentos y no hubo conversaciones, pero reuniones por una u otra razón ya no existieron, de las cuales haya una reunión de todas las partes para tratar los temas. No era una decisión solo de gobierno, sino era parte de las condiciones y los señalamientos que cada una de las partes estaba haciendo. Pero la intención siempre siguió y hubo contactos personales de algunas personas, hubo contactos con partes. La comisión como tal
no se reporta que tuvo ninguna nueva reunión oficial. Well, isn't it true? Bueno, no es cierto que no nos puede hablar de ninguna conversación, sea presencial o por comunicación escrita o por teléfono, entre el gobierno y representantes de Ferrovías entre el 11 de mayo del 2006 y el 24 de agosto del 2006. Reunión oficial de la Comisión de Alto Nivel no, pero de los reportes que recibimos hubo conversaciones, hubo contactos entre las partes, pero eso, como le dije, como no fui yo, no le puedo dar constancia de cuál, quién y cómo. Okay, let's go to Exhibit C44. Muy bien, si podemos pasar al anexo C44 en su carpeta que se encuentra en el separador 3. ¿Usted sabe qué es este anexo C44? Well, let me ask you this question, and maybe we can move. Bueno, voy a hacer esta pregunta y de ahí podemos ir adelante. ¿Reconoce usted el anexo C44 como la oferta de transacción, la propuesta de transacción presentada por el gobierno de Ferrovías el 24 de agosto del 2006? Si me deja un tiempo, la reviso y le contesto, pero no puedo leer todo el documento en 2 minutos, no sé qué prefieren, como diga el tribunal. Well, let me ask you this question. Bueno, déjeme hacerle la siguiente pregunta. Usted no estuvo presente en la reunión de 24 de agosto del 2006 entre representantes del gobierno y de Ferrovías, ¿correcto? No declaré en mi declaración que estuve presente porque no tengo una certeza de haber estado. So you may have been there? O sea, ¿es posible que estuvo ahí? Memoria para recordar, ver si tenían una agenda apuntado que había estado ahí, no lo tuve y por lo tanto no puedo afirmar lo que no recuerdo, no puedo garantizar que no haya estado, pero no tengo recuerdo de haber estado en esa reunión. Well, Bueno, ¿recuerda haber estado presente en una reunión donde el gobierno le presentó a Ferrovías una propuesta un día antes de la declaración de lesividad? Recuerdo la existencia de esa reunión, estuve enterado de que ocurrió la reunión, no sé si estuve presente físicamente porque en esos momentos estábamos teniendo otro problema económico muy importante que tenía que ver yo directamente y por lo tanto no puedo afirmar haber estado en esa fecha. Si no hubiésemos estado en el tema que estábamos viendo y que implicaba una situación financiera de instituciones bancarias en el país, yo me podría recordar si estuve o no. Como dice, yo no hago mención de ella porque tengo conocimiento de que ocurrió esa reunión, pero no puedo dar una confirmación de haber estado presente. Lo más probable es que no haya estado presente porque no lo recuerdo, pero como digo, no puedo asegurarlo 100%, señor presidente. okay, but you Pero usted sí sabe que el gobierno le presentó a Ferrovías una propuesta escrita el 24 de agosto del 2006, un día antes de la publicación de la declaración de lesividad, ¿correcto? Existía el mayor deseo por lograr un acuerdo y que se estuvo trabajando en una propuesta, pero no puedo, como digo, garantizar que haya sido esta, pero si ustedes
otras personas del gobierno lo dicen, pues esta fue. Okay, well, do you recall hearing ¿Usted recuerda haber escuchado algunos informes de esa reunión y qué es lo que sucedió en esa reunión? Como dice claramente mi declaración en el párrafo mi declaración dice lo que yo entendía, que hasta el día antes de la declaración el gobierno estaba tratando de llegar a un acuerdo y que el gobierno había una vez más tratado de conseguir un acuerdo antes de que la lesividad pudiera ser. O sea, sí conozco que se estaba haciendo una presentación de alguna oferta para tratar de evitar llegar a un acuerdo. Okay. Now, in your Muy bien, ahora en su declaración testimonial, y estoy refiriéndome al párrafo 6, usted insiste que el propósito del gobierno en estas negociaciones con Ferrovías era siempre garantizar que Guatemala tuviera un servicio de ferrocarril que funcionara, ¿correcto? El objetivo central de todo el proceso, que funcionara y que funcionara tanto hacia el Atlántico como hacia el Pacífico. okay, and the, Y la declaración de lesividad que emitió el presidente Berger fue en contra de los contratos de equipos de ferrovías, ¿correcto? Todo el 2006 es correcto. and ¿Y usted estaría de acuerdo con que si el gobierno, como resultado de la declaración de lesividad, le quitó el equipo ferroviario de ferrovías, por lo tanto FBG no podría hacer operar el ferrocarril, ¿verdad? Objeción, eso exige una conclusión jurídica. Los documentos jurídicos establecen la respuesta a esa pregunta. ¿Podría volver a plantear la pregunta, por favor? ¿Usted estaría de acuerdo que si la Corte fuera a sostener la validez de la declaración de lesividad, el gobierno luego tendría el derecho de quitarle el equipo ferroviario a ferrovías, ¿correcto? De nuevo, exige que uno llegue a una conclusión jurídica. Yo le estoy preguntando qué es lo que él entiende. No es abogado, es economista. Hemos formulado muchas preguntas a testigos que no son abogados acerca de documentos jurídicos. Ha lugar a la objeción. Bueno, usted sabe, señor Eikenhead, que aproximadamente un año después de la declaración de lesividad, Ferrovías dejó de operar el ferrocarril, ¿correcto? and since that time, Y desde aquel entonces no ha habido un ferrocarril que opere en Guatemala, ¿correcto? No ha habido un ferrocarril que opere, pero la concesión sigue vigente. okay, ¿Podría explicar para los miembros del tribunal de qué manera la declaración de lesividad de los contratos de usufructo, que la declaración de lesividad, de qué manera ayudaba a Guatemala a tener un servicio de ferrocarril que operara? Poniendo las cosas en contexto. Un acuerdo de lesividad tiene que derivar en un juicio contencioso administrativo, el cual tiene que ser decidido por la Corte. Lo que una declaración de lesividad dice es que ese contrato no llenó las reglas legales del país para poder operar y ser conveniente para el Estado de Guatemala. Entonces, el que se ha declarado lo que hace es que ese tema, al igual que el tema de la falta de pago de FEGUA,
al igual que otros temas que había solicitado Ferrovías y que solicitaba también el gobierno, tuvieran que estar en la mesa de negociaciones, discutirse y llegarse a un acuerdo, ya sea un acuerdo entre las partes o esperar cuáles eran las resoluciones judiciales. Pero hay una parte nada más que a mí no me queda clara de la pregunta. Quiere decir, en su pregunta anterior usted me señaló que si le quitaban los equipos a Ferrovías, no existen en el mundo otros equipos donde pudieran utilizar para hacer funcionar el ferrocarril, porque creo que no puedo creer que sean los últimos equipos de trocha angosta que queden en el mundo de ferrocarril, ¿o sí? Así que no entiendo por qué un tema de carácter legal sobre un contrato de unos equipos significaba la imposibilidad de que siguiera el contrato funcionando. No entiendo a dónde va su pregunta. So it says, Una pregunta más para terminar. Si lo entiendo correctamente en cuanto a su declaración, el gobierno pensaba que específicamente la declaración de lesividad del contrato de usufructo forzaría a Ferrovías a negociar con el contrato en todos los otros temas, ¿correcto? No, no es eso lo que dije. Lo que dije es que el objetivo desde un inicio del presidente Berger fue lograr resolver los problemas relativos a funcionamiento que tenían FEGU y Ferrovías y a la vez acordar con las partes un programa para avanzar en la rehabilitación de la red ferroviaria y hacer posible que tuviéramos un sistema ferroviario eficiente. Y de hecho, inclusive en esa resolución del estudio de Mesoamérica se insistió en que si el Estado estaría dispuesto a apoyar en la gestión de financiamiento para que pudiera hacerse la inversión de trocha angosta a trocha ancha. Hasta ese tema se estaba dispuesto a tener en la mesa de negociaciones. Pero lo que sí es correcto que usted está señalando es que el objetivo principal del gobierno no era la solución de un contrato particular, sino del problema de la falta de servicio ferroviario en el país, no solo, especialmente hacia la costa pacífica. Thank you. Muchas gracias. Como ustedes saben, nuestras sesiones están hasta las 6 de la tarde. Podemos seguir un poquitito más. Tenemos que terminar con la declaración del señor Aikenhead. La secretaria nos va a informar de cuáles son los arreglos que existen en materia de traducción, de estenografía, etcétera. Quizá no tengamos la transcripción en español, porque inicialmente se había previsto hasta las 5 de la tarde. Tiene que retirarse el estenógrafo de español a las 5 porque tiene un avión para cambiar, para tomar a las 6:30. Lo demás sigue igual. Vamos a acordar prorrogar la sesión hasta las 6:30 y terminamos a las 6:30. ¿Estamos de acuerdo? Conforme entiendo, las preguntas de los abogados, después de las preguntas de los árbitros, sería solamente de 10 minutos por parte. Así es, dice el presidente. Adelante, doctor Orta, es su turno de hacer las preguntas. Gracias, señor presidente. Señor Aikenhead, creo que tengo preguntas respecto de un tema solamente. Entiendo que usted dijo que no tenía conocimiento de cuáles son las ofertas intercambiadas antes de la declaración de lesividad. Si el gobierno hubiese propuesto vamos a reformular mi pregunta. Voy a
iniciar nuevamente la formulación de la pregunta. Si el gobierno y Ferrovías hubiesen llegado a un acuerdo, hubiesen podido llegar a un acuerdo antes de la sanción de la declaración de lesividad para sanear las causas que llevaron a el dictado de dicha declaración de lesividad y su publicación, pero no hubiesen llegado a resolver los otros temas que estaban discutiendo las partes, por ejemplo, el contrato 820 y 402. El 820 era del fideicomiso. ¿Usted sabe si el gobierno hubiese estado dispuesto en esas circunstancias a detener la expedición de la declaración de lesividad? ¿En la publicación de la declaración de lesividad? El presidente nos había manifestado que él estaba dispuesto a tomar los riesgos de no publicar la lesividad si había un acuerdo de cómo proceder en ese tema particular, aun cuando no hubieran estado los otros temas resueltos. No tengo más preguntas. Entiendo que entiendo lo que usted ha dicho en su última pregunta, pero me preguntaba acerca del párrafo 11 de su declaración, en el que usted indica que se trató de llegar a un acuerdo para sanear los efectos jurídicos de el contrato de equipo y también para la rehabilitación y funcionamiento de el ferrocarril. Usted ha dicho ahora 2 veces que el presidente quería servicio a las costas del Atlántico y del Pacífico y que ese era el objetivo de la negociación. ¿Podría indicarme nuevamente qué es lo que usted entendió sobre la base de lo que indica aquí en el párrafo 11 y lo que ha dicho 2 veces, que el presidente quería lograr un servicio para la costa atlántica y pacífica? ¿Cuál era entonces sobre esa base el propósito de estas negociaciones celebradas por la Comisión de Alto Nivel? La Comisión de Alto Nivel claramente estableció 5 puntos que eran importantes que ellos trataran. Un punto era la reclamación de Ferrovías sobre la falta de pago de FEGUA, sobre unos cánones que tenía que estar pagando FEGUA. Segundo, una resolución de falta de apoyo, en opinión de Ferrovías, del gobierno ante las invasiones que se estaban haciendo en algunos lugares a la línea férrea. 3, la solicitud del gobierno de resolver el tema de los defectos legales que tenía el contrato de usufructo de la maquinaria y los activos fijos. 4, llegar juntos a un acuerdo de la situación del ferrocarril en este instante y su viabilidad. Y 5, cuál sería ese plan para poder ampliar el servicio y cumplir con la meta de la Agenda de Productividad 2005-2015 de tener servicio ferroviario al Atlántico, al Pacífico y a la frontera con México. Esos eran los 5 objetivos que se tenían y que el presidente nos mencionó. Se podía llegar a acuerdos parciales en temas, pero no se significaba que separaba todo el esfuerzo, sino el esfuerzo del gobierno era resolver los 5. Pero en ningún momento se nos dijo no resuelvan ninguno, sino resuelven todos. Eso por lo menos nunca se me hizo saber. Lo que ustedes estaban procurando era un acuerdo global en eso, en cuanto a esos 5, si eso era posible. ¿Ese era el objetivo? ¿Encontrar un acuerdo global en cuanto a esos 5? ¿Ese era el objetivo? El objetivo último era ese, aun cuando podían haber objetivos intermedios. Gracias. El contrato original, el 41, se celebró en el 99. Los contratos subsiguientes, 143 y 158, era el contrato de equipamiento y databan del 2003. ¿Sabe usted por qué hubo un periodo de 3 años
en el cual se le permitió a Ferrovías operar el ferrocarril y utilizar el equipo, sí había vicios relativos a la licitación y también había una falta de firma presidencial o del Consejo de Ministros. ¿Tiene usted conocimiento de estos aspectos? No tengo conocimiento profundo del tema legal. Sé que tanto en el 99 como en el 2003 no hubo errores que quisieron no perfeccionar el contrato, pero no tengo conocimiento de fondo. Solo sé que sí utilizaron el equipo, pero no tengo razón por la cual lo usaron sin contrato. ¿Era usted parte del Consejo de Ministros en el puesto que usted tenía en el gobierno? En el periodo 2004-2008 sí, yo era parte del Consejo de Ministros, asistía a reuniones del Gabinete General y del Gabinete Económico, que eran más reducidas. Pero los vicios jurídicos del 143 y 158, es decir, la falta de licitación pública y la falta de firma por parte del presidente, bueno, ¿por qué esos vicios no pudieron ser saneados en este periodo de 3 años? No parecen ser cosas de mucha dificultad. Los otros temas sí entiendo son de mucha complejidad, pero esos dos vicios jurídicos no. ¿Le puede explicar al tribunal por qué esos dos vicios no pudieron ser subsanados de forma adecuada? Un tema fundamental es, en el 99 el contrato sí pudo haberse perfeccionado porque hubo una licitación que fue cuando Ferrovías gana el otro contrato para el usufructo general. El error fue que ahí sí hubo licitación y no se perfeccionó el contrato. El error en el 2003 era que el contrato se emitió sin hacer una licitación y sin la aprobación del Consejo de Ministros. En el 2003 tendríamos que haber hecho un acuerdo con Ferrovías para que ellos estuvieran de acuerdo en hacer una licitación nuevamente de ese equipo en el periodo del gobierno, y si ellos hubieran firmado que estaban de acuerdo a hacer esa licitación, se podía haber hecho la licitación. Probablemente nadie iba a querer ganar un equipo para usarlo en otra línea férrea que no existe en el país, y entonces hubieran ganado y se hubiera podido perfeccionar. El problema en la administración Berger venía del lado de aceptar como bueno un proceso que ya llevaba 8 años de cuando fue la licitación original. Y esos fueron de los temas que tenían que poderse haber puesto de acuerdo y que no hubo acuerdo. Si usted me permite una opinión personal, lo que yo siento es que las partes, lamentablemente, en paz en las negociaciones, estuvieron muy atentas de cuáles eran sus opciones jurídicas y estuvieron menos atentas de cuáles eran las opciones de negociación extrajudicial que deberían de haber impulsado más activamente. And do you know ¿Sabe usted por qué la licitación? Bueno, usted dice que suponía que ellos hubiesen ganado, ¿no? ¿Por qué no hubo un acuerdo simplemente para hacer las formalidades de la licitación, firmarlo y terminar con ese tema? Básicamente, en mi opinión, porque nunca hubo acuerdos. Voy a poner un ejemplo. Una condición que nunca se logró en los acuerdos de otra serie de temas que parecían menores, como el tema del patrimonio histórico, es que se pedía de parte de Ferrovías que se suspendiera el contencioso administrativo. Si el Estado suspendía el contencioso administrativo, ya no podía volver a reiniciarlo. En ese caso ya era un proceso legal que iba en marcha. Igual
no se quería renunciar al arbitraje por parte de Ferrovías. Yo creo que lo que empezó a pasar es que cada parte estuvo más pendiente de los riesgos que podía haber de renunciar a los derechos que sentía que ya tenían adquiridos y por lo tanto no se logró ese acuerdo de confianza en este tema que tal vez de haberse logrado hubiera generado la confianza para seguir avanzando en los otros temas. Pero lamentablemente se falló en la negociación. Thank you. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No más preguntas. Doctor Stern. Brevemente, sí. Señor Aikenhead, cuando el gobierno de Guatemala originalmente asignó el contrato original de equipamiento a ferrovías, lo hizo a través de una licitación pública, ¿no es cierto? En el año 97 sí fue una licitación pública. Okay, and at the time that they Y cuando pusieron la licitación pública del contrato de equipo, Ferrovías ya había sido otorgada bajo una licitación el derecho de vía ferroviaria, ¿no es cierto? Una licitación diferente. Y como digo, yo no estaba en el gobierno en esa época, no puedo ver los detalles, pero sí fue asignado en contratos separados el usufructo general del sistema ferroviario y como algo aparte fue otro contrato del fideicomiso y el otro contrato era el que usted menciona, el usufructo del equipo. En el momento en que el gobierno otorgó, bueno, a ver, la licitación inicial para el usufructo del equipo, ¿no obtuvo primero el gobierno el consentimiento de Ferrovías para realizar la licitación, ¿no es cierto? Esto va más allá de el alcance de las preguntas del tribunal. Estoy tratando de llegar al punto que planteaba el doctor Eisenstadt. Va más allá, dice Horta, va más allá del alcance de las preguntas formuladas. Hacemos lugar a la objeción. Estamos yendo más allá de lo que se preguntó. Él no era miembro del gobierno en ese momento. Muy bien. Lo que estoy tratando de entender es lo siguiente. Nada le exigía al gobierno obtener el consentimiento de Ferrovías para que el contrato de equipamiento fuera objeto de una nueva licitación una vez que se dio cuenta que el 148 y el 153 no habían sido objeto de una licitación. Perdón, esto va más allá del alcance de la pregunta formulada por el señor Eisenstadt. Hacemos lugar a la objeción. Tiene que ver con preguntas de carácter jurídico. Con todo respeto, señor presidente, él ha respondido varias preguntas en cuanto a el entendimiento jurídico que él tiene respecto de diferentes documentos, respondiendo a las preguntas del señor Horta y también de los miembros del tribunal. Es una pregunta muy simple. Al responderle la pregunta al secretario Eisenstadt, dijo que la razón por la cual no podían volver a licitar el contrato es que tenían que negociar este tema y tenían que recibir el consentimiento de Ferrovías. Mi pregunta es simple. No hay ningún tipo de fundamento para esa manifestación. Es una pregunta totalmente compleja y podemos formulársela a los peritos jurídicos. Él es economista y no tiene conocimientos jurídicos de esa naturaleza.
Just ask him a factual question. Formúlele una pregunta basada en hechos respecto de lo que él sabe. Si se exigía el consentimiento de Ferrovías. La pregunta es una pregunta muy complicada y también muy jurídica. Lo intentaré de nuevo. ¿Usted recuerda haber respondido las preguntas del secretario Eisenstadt? Usted dijo que para que el gobierno volviera a licitar nuevamente los contratos 148 y 143 y 158, se necesitaba el consentimiento de Ferrovías. Perdón, esto no es lo que dijo el testigo. El secretario Eisenstadt le preguntó por qué él entendía que las partes no habían podido sanear las deficiencias después de que el 143 y el 158 fueron celebrados. El testigo respondió que, a su leal saber entender, las partes nunca pudieron llegar a un acuerdo en cuanto a los términos. Este es un tema fáctico. Ahora le están preguntando algo de carácter jurídico, está más allá del alcance de la declaración y no es una pregunta adecuada para este testigo. Volvemos a hacer lugar a la objeción. No tengo más preguntas en ese caso. Señor Arsenault, No sé bien su nombre, perdone. No sé. Pero le agradezco que ha estado con nosotros esta tarde y se puede retirar. Les agradezco a ustedes. Buenas tardes.